Amanda Camejo Corona es ingeniera civil graduada con el título de oro por la Universidad Marta Abreu de las Villas en Cuba y tiene una maestría en ciencias con orientación en materiales de construcción por la Universidad Autónoma de Nuevo León en México. Amanda colaboró en la Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas en Cuba y actualmente participa en el Laboratorio de Investigación e Innovación de Materiales de Construcción de la Facultad de Ingeniería Civil de la UANL. Ha participado en proyectos utilizando técnicas de caracterización microestructural y en la inspección de estructuras de concreto desde el punto de vista de durabilidad, utilizando técnicas no destructivas en casos como estacionamientos subterráneos, clínicas, edificios de departamentos, estadio deportivo, entre otros. Hoy nos acompaña para hablar de la prevención de patologías en estructuras de concreto. Con ustedes, Amanda Camejo Corona. Bienvenida, Amanda. Gracias por aceptar la invitación al podcast. Pues muchas gracias por la invitación. Vamos a compartir un poco de las experiencias que hemos tenido al hacer inspecciones patológicas de estructuras. Hicimos por ahí una lista de las patologías principales que hemos encontrado y cómo, digamos que se pudieran algunas prevenir en diferentes procesos, ya sea del proyecto, en la construcción, en la supervisión, en el mantenimiento, y pues bueno, vamos a tratar de aportar un poquito en ese sentido. Tu experiencia también no solamente ha sido aquí en México, sino que también en Cuba has tenido la oportunidad de participar en proyectos, entonces va a ser bastante interesante. De entrada, digamos que cuáles son de las principales problemáticas que tú encuentras cuando has podido realizar alguna inspección patológica de entrada, la principal. Bueno, principalmente de lo que más se ve es que tienen muy bajos recubrimientos, o sea, el concreto ya con el paso del tiempo, el acero se expone. Hablando de un sistema o de un material compuesto, que en este caso sería el concreto armado, es la combinación de un material cerámico, que digamos que el concreto que tiene la capacidad de soportar altos esfuerzos a compresión, y el acero lo que hace es darle ductilidad, entonces digamos que le da la capacidad de poder resistir deformaciones a flexión. Entonces aprovecha las propiedades de ambos materiales, y que generalmente cuando hablamos de concreto en las estructuras nos referimos a concreto reforzado con acero, ¿no? Que es principalmente la manera en la que se encuentra. Ahora, el concreto, ¿cómo es que protege al acero? Que lo cubre, lo protege, pero no es solo que lo proteja del exterior como una barrera física, como para que lo proteja de los agentes que lo pueden afectar, sino también es que el concreto le proporciona una barrera química también, debido a que este conjunto, el concreto en sí, pues tiene una alta alcalinidad, y esta alta alcalinidad es necesaria para que el acero de refuerzo, una vez que entre en contacto con el concreto, pues se le dice que se pasive, significa es como que reacciona a la alta alcalinidad del concreto, y entonces se crea una capa pasivante, una capa que lo recubre y que le da protección contra la corrosión y contra los ambientes del medio. Entonces, ellos se benefician mutuamente para hacer la estructura, pero el concreto es muy importante, y cómo queda el concreto a la hora de que haces tu construcción es muy importante para prevenir las corrosiones. Y además no es solo cómo lo hagas en tu construcción, es desde el mismo momento que estás sentado, que estás diseñando tu concreto, que estás haciendo tu obra. Es importante que diseñes ese concreto con las características en dependencia de tu obra, dónde va a estar ubicada, la resistencia que va a tener, porque es importante que logres una buena protección del acero. También puede ser que luego llegamos a obras y vemos que están bien diseñadas, pero sin embargo vemos que están mal ejecutadas. Y es el caso de lo que hablábamos ahorita de las coqueras que quedan o de los nidos de avispa, que vemos que tienen huecos que quedan y que eso
no favorece al acero porque hay lugares que se quedan desprotegidos donde no se forma la capa pasivante. Digamos que ahí creo yo que podría dividir lo que acabas de comentar en tres fases, ¿no? Una, como bien comentas, la protección física que le da el concreto al acero, como tal es una barrera entre el acero y el medio. Otra es el proceso, perdón, el diseño o el proyecto, porque debemos tomar en cuenta dentro de los múltiples factores cómo va a estar interactuando la estructura con el medio o con el ambiente. No es lo mismo que sea una estructura que esté en una costa, que esté en un ambiente industrial, que esté en un ambiente urbano, en un ambiente húmedo. Entonces va a depender de cómo esté interactuando la estructura con el ambiente. Eso desde el diseño, bueno, desde el proyecto, y los procesos constructivos, que considero que la mayoría de los casos que nos ha tocado revisar, el problema es más por los malos o deficientes procesos constructivos que por un mal proyecto o un mal diseño, ¿no? Porque como bien comentas, si nos vamos ahora hacia atrás, si está incorrectamente ejecutada o el proceso constructivo no es correcto, la barrera que tiene el acero, que en este caso es el recubrimiento de concreto, pues es una barrera que podemos decir es de mala calidad, tiene muchas oquedades, tiene no solamente muchos poros, que sabemos que el concreto por naturaleza es poroso. Digamos que no lo vemos a simple vista, pero si lo analizamos a escala menor, el concreto es poroso. Y la cuestión no es solamente que tenga poros, sino que estén interconectados. Entonces, los agentes agresivos van a permear a través del concreto hasta llegar al acero a través de procesos difusivos. Entonces, es lo que se busca, que ese concreto no solamente tenga un cierto espesor que ya está especificado por normativas, los diferentes, tanto las normas técnicas complementarias, los reglamentos de ACI, por ejemplo, el 318 que ha hablado sobre durabilidad, y diferentes metodologías y organismos presentan tablas donde clasifican la exposición o el grado de agresividad del ambiente a la estructura y proponen espesores de recubrimiento mínimos, ¿no? Pero no solamente necesita ser un espesor mínimo, sino que debe ser un espesor donde el concreto tenga una buena calidad, una buena distribución de agregados, que haya sido compactado correctamente, vibrado, colocado, etc. Bueno, hay de eso, si en general, si en una estructura en general tenemos una mala calidad de concreto generalizada, o sea, como bien decías, un concreto muy poroso, por donde penetran los agentes agresivos, pues en general la estructura se va a ver afectada por la corrosión, pero también puede ser que no sea toda la estructura la que está afectada por la corrosión, porque por ejemplo en el caso de que se utilice quizás en alguna área por los diferentes colados que se hacen, según las manos de obra, por ejemplo se puede utilizar un cambio de material en caso de que haya un árido, un agregado grueso grande, y además que por el mismo proceso de las obras, que es muy variado y hay que tener muy buenos controles de calidad, también puede ser que te quede un área que no esté tan densa y otra que sí esté bien, una que donde el concreto sí esté completamente compactado, bien vibrado, con buenos áridos, con buenos tamaños que cubran todas las varillas, pero puede que te quede un área menos protegida. Y si te queda esta área menos protegida en un mismo elemento donde los aceros tienen continuidad, pues en esa misma área los agentes patológicos ingresan por ahí, los agentes patógenos del ambiente ingresan por ahí, te dañan ese concreto, pero o sea, solo en una parte del elemento, si ya te baja el pH del concreto y te despaciva el acero y es en un mismo acero continuo que tenga cierta continuidad, pues no puedes tener una parte del acero con una parte despasivada y otra parte pasivada, porque si no el propio acero hace un proceso de corrosión interna. Una parte se va a convertir en el ánodo, otra en el cátodo, y entonces por la parte que perdió la pasivación, por ahí va a empezar
a corroerse. Y nuevamente, si se te corroe una parte y se te sigue extendiendo y se te sigue extendiendo la corrosión, pues ya podemos decir que es un proceso como continuo, autocatalítico, como que la corrosión entra por un lugar, se va propagando, pero continúa. Entonces dices, no, pues yo solo lo hice mal ahí, porque ahí ya no es importante, eso nadie lo ve. No, está bien, eso nadie lo ve. Pero es que no es solo ahí el problema se puede seguir extendiendo y afectar otras áreas. Que muchas veces nos han tocado zonas donde ya es evidente, el acero se ve corroído, está expuesto, incluso ha perdido sección, que digamos que también esa es una de las formas de cómo calcular, digamos, qué tanta sección le queda al acero y si se puede proponer dentro de las intervenciones hacer la sustitución del acero en esa zona. ¿Hasta qué punto se puede reparar o en qué punto ya hay que sustituirlo porque ya no perdió, va a tener su función? Exacto. Y ahora, es un error que solamente se revise esa área. Posiblemente ahí ya hay desprendimientos, ya el acero se delaminó, se desprendió completamente, quedó el acero expuesto, pero muy seguramente, como bien comentas, la corrosión ya se propagó hacia los extremos de esa zona. Entonces es necesario siempre buscar indicios de esas patologías más allá de la zona que es evidente, ¿no? De la zona que ya se desprendió, de la zona que incluso tiene manchas, algunos ya tienen grietas de bastante espesor, y que con bastante espesor nos referimos a 1 milímetro, 2 milímetros. Sí, que por ahí siguen entrando, siguen afectando, el proceso continúa, como que crece y crece y crece, no lo detienes tan fácilmente. Sí, entonces ahí en ese tipo de problemas siempre es recomendable o es, digamos que la buena práctica es revisar más allá de las zonas que se ven completamente deterioradas hasta encontrar el acero sano, y a partir de ahí posiblemente tenga un menor grado de daño, la reparación sea o la intervención sea menor, y donde se necesite sustituir el acero sea en una zona específica, pero se está cuidando toda la integridad de todo el elemento, ¿no? Para salvar el elemento, pues no lo puedes intervenir solo donde evidentemente tienes el problema, tienes que seguir buscando y ver, bueno, este problema pudo llegar hasta tal punto y hasta ese punto pues yo tengo que tomar ciertas medidas, de ahí para allá yo sé que está sano, pues no lo voy a intervenir. Claro, y digamos que va a ir disminuyendo el grado o la manifestación del deterioro, ¿no? Obviamente donde está más deteriorado ya hay un desprendimiento, en otras zonas donde se está generando la corrosión y que ya se están depositando sobre las varillas óxidos que son expansivos, o más bien que ya está aumentando el diámetro de la varilla, posiblemente observemos agrietamientos, y donde el proceso es aún menor, tiene un menor grado de deterioro, posiblemente sean fisuras, ¿no? Entonces eso requiere siempre que las zonas que se evalúen, realmente la evaluación sea exhaustiva y no solamente una evaluación visual muy rápida, porque eso puede dejar fuera muchas de los problemas que se están ya manifestando y que únicamente es cuestión de tiempo para que se manifiesten más gravemente. No, y que también, por ejemplo, como ya nos tocó, pues el caso que nos tocó en que tenía la obra, alrededor tenía un parqueo con un suelo de relleno, que este suelo de relleno comienza a hundirse. Una vez que este suelo de relleno se hunde, pues la losa sufre problemas también, la losa sí era una losa continua. Entonces se abre la losa por ahí en unión con un muro, empiezan a entrar los agentes patógenos y se ve ya por debajo, veías que toda esa área tenía mayor síntomas de corrosión, ya traía todos los aceros expuestos, veías que ahí era evidente todas las barras afuera, ya un poco más hacia adentro pues ya no estaba tan corroído, digamos, porque además le veía cierta pendiente de por donde entraba el agua y la corrosión se iba extendiendo. Y entonces también ahí puede que digan, no, pues es que esto nada más se moja una vez al año, aquí no llueve, aquí caen 3 goticas. Sí, pero cuando caen 3 goticas lo que tienes arriba se te seca en mediodía, pero una vez que ya le entra el agua, eso no se te seca en mediodía, o sea, van a pasar los días y vas a seguir con esa humedad ahí adentro. Y mientras que más tengas la humedad,
pues más se va a seguir propagando a través del elemento, que tú dirías, pero, o sea, ya, si la parte de adentro ya queda dentro del edificio, pues dirías, no tengo por qué tener corrosión, porque es que no se moja. O sea, dentro de mi edificio, a mí no se me moja, no, a ti no se te está mojando el acero dentro del edificio. Lo que pasa es que tu losa es continua, se te está mojando en el estacionamiento, producto de que ya por ahí penetra el agua y toda esa Sí, corrosión por absorción. va entrando. Sí. Ya hace el mismo proceso que estábamos hablando, que si ya tienes una parte corroída y otra parte que no está corroída, pues él se va a seguir propagando y va a seguir dañando todo el elemento. Sí, ahí me gustaría comentar, cuando hablamos de la humedad en el concreto, ya lo mencioné anteriormente, el concreto es poroso. Ahora, el concreto tiene dos formas en que la humedad, digamos que entra en el concreto, por decirlo de manera coloquial, como agua líquida y como vapor de agua. Sin embargo, esas son las dos entradas, las dos formas de entrada de humedad, pero de salida únicamente es como vapor. Entonces, cuando hay un periodo de lluvia, por ejemplo, o en los lugares como suponiendo la pila de un puente, donde está continuamente sujeto no que quede sumergido, sino que está en la zona que consideramos como zona de splash. Que hay más combinación de oxígeno y de agua. Y que además, o sea, el agua lo moja y ya después deja de estar en contacto el agua líquida y podríamos pensar que entonces el elemento ya no tiene humedad, pero no es así. O sea, si un elemento se moja durante un día de lluvia, por ejemplo, no va a tardar un día en que todo ese vapor salga de la estructura, ¿no? de la matriz cementante, sino que va a durar todavía más tiempo. Entonces, pensamos que el elemento está mojado cuando vemos agua, cuando vemos un encharcamiento, cuando vemos, digámoslo así, agua líquida, pero no es así. El elemento ya tiene en su interior, en toda su red de poros, tiene humedad. Y esa humedad es suficiente para que se lleven a cabo los procesos difusivos de el CO2, de cloruros, de sulfatos. Entonces, digamos que se desarrolla una escala a la cual no lo podemos ver, no es tangible como tal, pero es un proceso que se está dando, ¿no? Por ejemplo, en zonas costeras donde el acero se está degradando a un ritmo mucho más acelerado que en una zona que no está expuesta a la costa o al mar, es precisamente por eso, ¿no? Los cloruros están viajando, están llegando a la superficie del acero y a través de esa humedad que hay en los poros están ingresando. No lo vemos, no es tangible, pero no lo vemos, el proceso es muy rápido. Pero, por ejemplo, en obras que están en lugares secos, pues si la obra está en un lugar seco, pues digamos si el concreto no presenta humedad y no hay exposición a cloruros, incluso aunque se despasive, pues si no hay cloruros y no hay presencia de humedad, pues no debe ocurrir la corrosión, incluso aunque el acero se encuentre despasivado ya aunque baje su pH. Sin embargo, si estamos en una zona con cloruros, incluso aunque su pH sea mayor que 8, que son los valores de concreto, aunque su pH sea mayor que 8 y estamos en una zona de cloruro, pues también ya el cloruro en sí te dice, bueno, yo te voy a acabar con esta pasivación que tienes aquí, depende de las condiciones de tu obra. Y lo que hablábamos también, que en la zona de splash es donde más se ve la corrosión, también influye la cantidad de oxígeno que tengamos en el ambiente, porque en las zonas secas, pues el oxígeno llega al acero, pero como está pasivado, pues ahí no vamos a tener tanta corrosión. Y en las zonas que son bajo del agua, pues decimos, pero ¿por qué en esa zona de splash? Porque en las zonas que están bajo del agua, pues si el poro del concreto se encuentra saturado, pues ese oxígeno, que es el que es necesario también para que ocurra la corrosión, pues se difunde más lentamente a través del agua y va a demorar más en corroer el acero. Sí. Sin embargo, si estamos en la parte de splash, tienes la combinación perfecta para que ocurra la corrosión, porque no tienes un poro saturado que te hace el proceso más lento, no tienes un poro seco que no va a dejar que tengas corrosión, tienes un poro medianamente, un poro con una cantidad de
de agua mediana, o sea, no tiene que hacer tanto esfuerzo para penetrar, pero digamos que creas las condiciones ideales para que ocurra la corrosión, porque tienes el agua que la va a afectar, si le sumas además que tienes los cloruros, pues vas a acabar con ese pedazo, y además le creas las condiciones al oxígeno para que entre y te ayude a que se te corroba el acero en esa zona. Serían, yo creo que las zonas más, en este tipo de estructura que estarían en contacto con tres características de condiciones así diferentes, por así decirlo, pues sería la zona más complicada. Sí, es una combinación de factores bastante agresivos, ¿no? Una humedad que puede rondar entre un 60-80% de humedad relativa, la presencia de cloruros, se va a propiciar una mayor difusión de los iones hacia el interior y se generan esas, como bien comentas, esas condiciones en la red de poros del concreto para que lleguen directamente o con una mayor velocidad al interior y afecten hasta el acero, ¿no? Entonces, no, y los cloruros también, los cloruros son los más peligrosos, porque el cloruro te genera la picadura. Y di tú que tengamos un puente, no sé, en el caso que estamos hablando, o sea, una columna en el mar, pues en esa zona de splash es donde mayor penetración tienes, que se te combinan todos los factores, más el cloruro que te genera la picadura, que por lo general es como en forma de cono, o sea, te va a hacer como un cono sobre tu varilla de refuerzo, o sea, la puedes perder, no significa que se te vaya a delaminar la varilla completa, que en el tiempo como que la corrosión se expanda, pero que tú tengas más, como que te da más chance quizás de intervenirla, porque se te corroba completa, va perdiendo su capacidad completa, pero el cloruro te genera la picadura y si no lo dejas, pues te va a partir la varilla, o sea, vas a perder la resistencia en esa parte. Sí. Tenemos que tener mucho cuidado con los cloruros. Sí, con la carbonatación se genera una corrosión generalizada y digamos que se va perdiendo sección de manera, podríamos decirlo, concéntrica, ¿no? Entonces, pero la picadura puede generar en un lugar determinado un avance mucho más rápido y que está muy puntual, ¿no? Entonces puede generar algo así, algo similar como cuando se ensaya una varilla a tensión, que se genera una disminución de la sección, una estricción. Pues ahí es como que se va disminuyendo la sección hasta que cede, ¿no? En esa parte. Entonces se puede generar algo similar con la picadura, con la exposición a cloruros. Ahora, otro de los problemas puede ser la degradación de los materiales. Nuevamente, hablamos de tomar siempre en cuenta, esto va a ser muy importante, siempre tomar en cuenta cómo la estructura o el elemento va a estar interactuando con el ambiente. Eso nos permite saber qué materiales podemos seleccionar, que ese es, digamos que van hilados las dos problemáticas, la correcta selección de los materiales. Entonces, eso es algo que incluso lo comentamos ya en el capítulo anterior. Si no han visto el video, les voy a dejar aquí la liga para que lo puedan revisar. Cómo a través de un mejoramiento, un procesamiento, la adición de algún material, se pueden mejorar las características y precisamente hacer que sus propiedades sean mejores para ese ambiente de exposición específico, ¿no? Muchas veces hablamos de un material como si fuera la solución universal para todos los ambientes y no necesariamente es así. No, realmente hay una solución como para cada condición que tenga tu obra. Por ejemplo, veíamos lo de los inhibidores de corrosión que se le añaden al concreto, puede ser durante su fabricación y ya te va a ayudar a proteger el acero, pero también pueden ser los impermeabilizantes que usamos en las azoteas. Te ayudan a proteger el acero, te ayudan a proteger el concreto. Y bueno, volviendo al caso de la degradación, pues también hay que ver cómo interactúa la obra con el medio ambiente, porque si por abajo hay que tener cuidado le pueden estar pasando las aguas blandas, puede estar en contacto con muchas aguas que fundamentalmente puedes tener lixiviaciones, que se te
pues así, como que se te vaya degradando el material. También cuando hay altos contenidos de sulfato que atacan directamente al C3A y entonces ahí también te van a generar una sal que va a ser perjudicial al fin también para el acero. La obra no es una estructura en sí aislada. Forma parte de un medio, interactúa, se hace con un fin, se protege con un fin y no es que hay una receta y que esto es lo que vamos a aplicar siempre. Y que sea universal, ¿no? Que todas las estructuras se puedan hacer indistintamente en cualquier lugar, ¿no? Necesitará protección y eso que comentas respecto al impermeabilizante. Uno de los problemas también es que muchas veces no se cuidan las pendientes de las azoteas. Hemos encontrado muchos encharcamientos o acumulaciones de agua en las azoteas. El tiempo de permanencia del agua en las estructuras es muy alto y precisamente debemos tener eso como algo básico, ¿no? El agua debe permanecer el menor tiempo posible en una estructura. Entonces se debe... O que no la toque, tú la impermeabilizas, exactamente, que no permanezca. Se debe captar, canalizar y digamos que llevar a un lugar fuera de la estructura lo más rápido posible. Y ahí también entra en juego la parte de los mantenimientos, que comentaste ahorita, los impermeabilizantes. Si el periodo de vida de una estructura está diseñado para que sea, ¿qué te gusta? Mínimo 60 años, por así decirlo, no existe ningún sistema impermeabilizante que dure 60 años. Entonces ahí es donde cobra mucha relevancia los mantenimientos. Si colocamos un sistema impermeabilizante que tiene por mucho, no sé, 10 años como un sistema en donde funcione de manera correcta, si es que estuvo correctamente seleccionado, ejecutado, supervisado y demás, debemos tener en cuenta que a los 10 años o menos se debe sustituir ese sistema, se debe reemplazar por otro igual o de mejores características. Entonces muchas veces también nos ha tocado que llegamos y se combinan ambos factores. No hay una buena pendiente, el agua permanece mucho tiempo en las losas principalmente, y los impermeabilizantes ya pasaron su vida útil. En algunas zonas el impermeabilizante ya ni siquiera hay rastros de él, y lo que muchas veces observamos como la manifestación o el problema se atiende. Dijimos, bueno, aquí hay humedad, ok, sí, pues lo pinto. Le quito eso, lo pinto y todos felices. Pero realmente no se atienden las causas, ¿no? Entonces, ahí es donde se tiene que hacer una revisión más exhaustiva y siempre tener en cuenta que los mantenimientos, por eso son muy importantes, ¿no? Y que los podemos dividir en un mantenimiento periódico, en un mantenimiento preventivo, un mantenimiento correctivo, y ya el correctivo y su fase más crítica, que puede incluir el reemplazo de un elemento estructural, ¿no? Entonces, lo ideal y que es más económico o más sostenible económicamente en el tiempo es que podamos tener únicamente o la mayor parte del tiempo mantenimientos preventivos. Sí, pero es difícil porque en realidad el mantenimiento se programa desde que se hace la obra, se programan ya sus mantenimientos. Pero ¿qué pasa? Se hace la obra pasa a manos de que la está explotando. Pues si le llegaron los mantenimientos y los cumple, pues qué bien. Pero lo normal es que digan, en el mismo caso de los impermeabilizantes, lo normal es que digan, está todo bien, yo no voy a tocar nada, yo no voy a hacer nada aquí. Y está bien, y cuando le tocó esa fecha, pues no pasó nada. Vamos a poner que cuando se le pasó el primer mantenimiento, cuando llegue el segundo, ay, se me está despegando algo de aquí, no, pues qué cosa es. Y vaya, en el mejor de los casos, que digas que pues lo tumbo, lo arreglo, le aplico las sustancias que tenga que aplicar a la cera, lo limpio, vuelvo a poner, digamos que hicieron un mantenimiento ya con algunos detalles, porque limpiaron bien, hicieron un buen mortero, lo arreglaron desde abajo. Ajá, bueno, pues ya este mantenimiento lo pasé, pero cuando llegas al tercero,
mira, ya no tienes impermeabilizante porque nunca lo miraste, nunca te fuiste allá arriba a ver qué estaba pasando. Cuando llegas tienes esa losa totalmente húmeda que dices, ¿para qué lo hice la primera vez y para qué lo hice la segunda vez? Si tienes esa losa que por mucho que me la vas a tener que dejar, vaya, vas a tener que hacer una buena reparación porque ya la dejaste destruir mucho tiempo. Sí. Ya el agua entró, ya se te expandió toda la corrosión allá adentro. O sea, casi que la losa te dice, ya para qué me vas a arreglar el impermeabilizante. Ya no es únicamente sustituir el No, impermeabilizante. ya se te agravó el problema. Ya tiene un deterioro mayor. Entonces cumple con los mantenimientos planificados, revisa los puntos claves que tienes que revisar y desde la primera intervención llega y dice, bueno, mira, yo veo aquí un pequeño problema o me toca, lo voy a arreglar porque ya le veo signos de desgaste, pues arréglalo, no esperes a ya tener un problema para hacer los mantenimientos, que es lo que generalmente pasa. Y que en ocasiones hemos visto que las personas encargadas del mantenimiento principalmente de las plantas tienen un perfil mecánico eléctrico y que es entendible porque digamos que su principal actividad son plantas que están dedicadas a la manufactura, ¿no? Entonces necesitan tener gente que pueda resolver problemas de las maquinarias. Sin embargo, ahí es donde también cobra importancia que si bien puede ser que por las cuestiones administrativas no convenga tener un área de mantenimiento fija, pues con cierta periodicidad se contraten servicios para poder revisar la estructura desde el punto de vista de mantenimiento estructural como tal, ¿no? O que tengas un equipo variado. Exacto. Alguien que te revisa la estructura, alguien que te revisa la parte eléctrica, alguien que te revise las instalaciones, que tengas un equipo variado para que todo pueda funcionar. O como en el mejor de los casos también, como ya nos tocó, que tienen el mismo equipo de mantenimiento desde que estuvo el edificio. Desde que se construyó se lo saben de arriba para abajo. Me sé este edificio de memoria, qué es lo que te hace falta, aquí tiene un problema, pero yo te puedo decir porque yo he estado aquí toda la vida. Y que sea una persona que te sepa hablar de la estructura y decirte de los daños que tuvo, sería lo ideal. Sí. También los equipos se renuevan, se pierden los datos de lo que se ha hecho, y cuando vas a ver, pues ya tienes un problema mucho más grande de lo que inicialmente tenía. Y que muchas veces los proyectos ni siquiera, pues no existen. No existen, se pierden. Y en edificaciones nuevas, nos ha tocado edificios que preguntamos, bueno, ¿y dónde están las instalaciones? Pues no sabemos, no sé. Vino el contratista, hizo el edificio, y no hay proyecto, no hay planos, no hay memorias de cálculo, no hay nada. No hay nada, pero tengo este problema y tú adivíname porque yo no sé nada, yo solo sé que esto se ve así. Yo no sé lo que hay dentro, yo no sé nada. Sí, entonces siempre va a ser muy importante que podamos identificar desde la fase de proyecto que exista un buen proyecto, que esté lo más y mejor detallado posible. Lo comentábamos. Después también, el que le toca ejecutar, pues dice, aquí no tengo esta especificación, le voy a poner lo que yo crea. Exacto, voy no a hacer esto, interpretación. Y no sé si el que lo hizo quería otra cosa, pero yo voy a hacer esto, y después llegan los problemas. Y muchas veces la misma dinámica de la construcción orilla eso, ¿no? O sea, a ti te dicen, ¿sabes qué? Necesitas colar 4 o 5 elementos al día. Oye, pero no tengo las especificaciones, pues... No, ahí tú ves. Tú has hecho otras, es una empresa que tiene experiencia construyendo este tipo de estructuras. Hazla como mejor lo sabes hacer y en el mejor de los casos, ¿no? Y vámonos. Entonces, siempre tratar de, si estamos, lo digo principalmente como ingenieros, ¿no? Si estamos involucrados en las diferentes etapas de una edificación, pues siempre tener eso en cuenta, ¿no? Hay algunos factores, actividades que parecieran muy simples, pero que pueden tener repercusiones muy graves, en el peor de los casos a corto plazo, pero a mediano y a largo plazo seguramente las van a tener, ¿no? Por mencionar algo referente a los procesos constructivos, muchas veces es muy común que cuando se vaya a colar una losa, se coloque la cimbra
se coloque el acero y que el acero esté prácticamente en contacto con la madera, ¿no?, de la cimbra. Y que cuál es el control de calidad en cuanto a los espesores de recubrimiento. Dice, no, pues yo lo voy levantando el acero para que tenga un espesor de recubrimiento. Pues sí, pero es algo que en un lugar te puede quedar a 1 centímetro, en otro lugar a 2, en otro a 5 milímetros, etcétera. Y que al cabo del tiempo, generalmente en poco tiempo, cuando nos damos cuenta ya hay una manifestación de corrosión porque básicamente el acero quedó expuesto al ambiente. No, y no es solo las zonas de playa, ¿no? O sea, de ambiente marino también son las zonas de contaminación atmosférica. Sí, como tal. Me quedó afuera casi el acero y tengo contaminación atmosférica, que en qué ciudad que haya mucha construcción no hay contaminación atmosférica. Claro. Entonces, ahí inicia un problema. Y que siempre cabe también aquí el comentario de las varillas o del acero, ¿no? Recordar siempre que el acero, en las condiciones en las que se desarrolla la vida humana, sí o sí se va a corroer. Necesitarían condiciones que están muy por abajo y por encima de las condiciones donde se desarrolla la vida para que termodinámicamente no se dé el proceso. Entonces, el acero se va a corroer y como tal el acero pues no es un material que exista en la naturaleza. Existe como óxido de hierro, que es el principal, digamos que componente del acero, y en alguna clase aquí no lo explicaban, ¿no? Decían, ok, ¿qué es lo que va a intentar hacer el acero? Regresar a su menor estado de energía, ¿no? Y se ponía el ejemplo, comparándolo con el humano. El humano, si vamos disminuyendo en estados de energía, es correr, no, pues trotar, de trotar, caminar, de caminar, sentarse, o primero estar de pie, de ahí sentarse, de ahí estar acostado, de ahí estar dormido, y de ahí estar dormido, estar vivo o muerto, y muerto, ¿no? Entonces vas disminuyendo los grados de energía, y así pasa con el acero. O sea, va a tratar de regresar a su menor estado de energía, que es óxido de hierro. Entonces, sí o sí, en las condiciones normales, que por muy extremas que nosotros podamos pensar que en los que tenemos como ahorita temperaturas muy altas, las condiciones hacen que el acero se corroa. Sí, entonces, ya una vez que se te corroe, se te expande, te empieza a dañar el concreto. Y es un proceso continuo que se va que va a continuar degradándose, la varilla hasta que pierda la sección y hasta que se elimine por completo, ¿no? Y que obviamente hay unas pérdidas entre 20 y 25%, que es como que el umbral máximo para que se determine que una varilla se tenga que reemplazar por una nueva. Entonces, perder un 20% de la sección es... No, ya, eso tienes que sustituirla por otra. Sustituirlo, y no es... O sea, es relativamente fácil alcanzar esa pérdida en condiciones más como un ambiente industrial o un ambiente marino, ¿no? Y es fácil alcanzar la pérdida, pero es difícil la sustitución. Sí, son porque procesos... es una intervención grande, tienes un apuntalamiento, no vas a descubrir solo eso, tienes que descubrir bastante. Lo que comentábamos hace rato, no ver hasta dónde el acero está sano. Hasta dónde está sano. Además, en el mismo concreto también tienes que lograr cierta adherencia con la varilla. No es solo, pues esta cara no tiene nada, pues esta cara la voy a sacar. No, tienes que sacar más allá, tienes que envolver la varilla. Sí. Tienes que, o sea, una intervención ya es algo más complicado. O sea, sí, la prevención es lo más fácil y la correcta ejecución. Sí, de hecho digamos que es lo más, no barato, pero sí económico, ¿no? Claro, a largo plazo. Dice, pues, me sacrifico ahora, pero yo sé que dentro de un tiempo, no voy a tener que traer una estructura, no voy a tener que montar una estructura provisional para que me apuntale todo esto, para yo ponerme a reparar pon tú que sea una columna en uno de los pisos superiores, se te interrumpen tus labores diarias de ese edificio, de lo que sean, de oficinas, de escuelas, un piso que queda donde vas a tener tránsito de personas, donde vas a tener personas trabajando. El mantenimiento, claro, es lo más sencillo
Y lo más factible en el tiempo, que no meterte en procesos de reconstrucción. Claro, porque incluso un mantenimiento puedes dividir el costo del mantenimiento en varios años, ¿no? Claro. Pero una intervención tienes que disponer de ese dinero en un periodo muy corto, y mientras más corto mejor, para que no, digamos, que dejes de usar la estructura para el fin Para que no te fue afecte más construida. todavía, porque si tienes Exacto. que dejar de usar las funciones y estabas recibiendo, pues para el fin que tú hiciste tu edificio y que digamos que dejes de rentar unos locales, pues mira, darle el mantenimiento porque es peor que tengas un daño mayor y que tengamos una afectación, no sé, de un mes, pues, que son Sí. 28 días, porque es mejor darle un mantenimiento que no tener una afectación tan grande. Sí, porque muchas veces ya en la zona inferior o debajo de la zona que está dañada hay equipos, hay personas, hay instalaciones, y tener que parar todo eso pues es bastante costoso, ¿no? Y ahí Entonces, también entra, como nos tocó ver también, que llegábamos a un lugar y necesitaban unos datos de acero y de concreto, pero no pueden parar las funciones, no les conviene parar las funciones. Y entonces, pues nos toca hacer el análisis como podamos, tratando de afectar lo menos posible, cerrando zonas muy muy pequeñas, pequeñas. trabajar como se pueda, con pocas personas, incluso hasta te atrasa los trabajos, porque no es lo mismo llevar tu equipo y decir, pues yo saco esto en una semana, que decir, pues podemos ir 3 personas y esto te lo voy a sacar en 3 semanas, Sí. porque ya es una obra que está en funcionamiento, que no siempre tiene que ser por daños en la obra, también puede ser por cambio de función en algunas áreas, por ampliaciones, y que necesiten saber ciertas características del estado actual del concreto y del acero. Que esas características del estado actual pudieran tenerse si desde un inicio también ya tuvieran los planos, quizás tuvieran las características del acero. No el estado actual, pero bueno, al menos una parte de los datos del acero O que solo deberían estar. o que se necesiten en un par de lugares corroborar que está de acuerdo a cómo se hizo en los planos. Y que ese fue un caso, yo creo que de los más recientes que nos ha tocado, ¿no? Que fue en una clínica donde se quiere colocar un equipo en un área donde inicialmente no estaba pensado para eso. Y la pregunta era si la estructura en esa zona tenía las características, ¿no? Entonces, podía resistir ese equipo en esa zona sin zonas. Problemas y sin afectar el Entonces, edificio. pues sí, cuando lo vimos en el plano, pues estaba relativamente sencillo, ¿no? Sí, está había muy bonito, eso 6 columnas muy de revisar, fácil. pero al momento de ya estar en el área, cuando ya se iban a hacer, digo, previamente se hace una visita y de acuerdo con eso se plantean los trabajos, pero nos dimos cuenta que en ese mismo nivel, en ese mismo piso, esas 6 columnas, dos quedaban dentro de un auditorio. Sin acceso, Sin con acceso, ya recubrimientos acabados, exacto, ahí no había que tuvieron manera. que quitar un recubrimiento de madera, y que de hecho esas 2 columnas, como el auditorio tiene pues una pendiente, una quedaba en la entrada del auditorio y digamos que estaba accesible, pero tuvieron que quitar el recubrimiento de madera. Y del otro lado ya quedaba muy alto, entonces lo tuvimos que revisar por el pasillo exterior. Después las otras columnas, una quedaba exactamente en un laboratorio clínico donde No hubo sacaban muestras de acceso. sangre. Ahí no había acceso por la contaminación que genera, porque ir a inspeccionar una obra no es, pues, o sea, vas a generar residuos, vas a generar polvo, personal que quizás no está del todo limpio para estar dentro de un laboratorio, Claro. Equipos que han estado en otros lugares. También son las condiciones de lo que se haga en ese lugar y si tú puedes introducir otros medios ahí, sí, sin afectar las funciones. Exacto. Entonces se nos complicó bastante. Una quedaba en el área de calderas, también. Otra estaba en un área de vestidores de médicos, y la otra, o sea, una estaba en el área de donadores de sangre y otra estaba como tal en un área de, pues, ¿cómo decirlo?, de análisis de sí, sangre, ¿no? Donde entonces, estaban los equipos de análisis de sangre, exacto, ahí menos, ¿cómo y que vas nos a meter dijeron, ahí no, personal? pues sí pueden entrar, pero solo pueden entrar un viernes, porque es el día que el quirófano tiene menor actividad,
y una vez que entren tenemos que esterilizar todo y, o sea, era todo Era un show entrar a hacer sí, eso. estaba bastante complejo, ¿no? Que al final se decidió que esa zona en específico no se iba a realizar el estudio porque fue la zona que dejamos al final y prácticamente los pocos datos que se tenían se corroboraron en las demás Se corroboraron, columnas, ¿no? sí. Entonces se decidió no hacer la revisión únicamente en esa columna por todo lo que implicaba poder entrar en el área, ¿no? Pero Entonces, si realmente también se hubieran tenido desde el inicio quizás los planos, con todo, pues dices, bueno, pues pudiéramos hacer un análisis para ver cómo está quizás la corrosión dentro de las columnas, pero es que realmente se veía que era un elemento sano, que no tenía signos de deterioro, que perfectamente si hubieras tenido los planos del inicio, corroboraras algunas cosas, vieras, pues sí, pusieron en orden, se encontró en orden, y a lo mejor no había que meterse en zonas tan complicadas, porque se analizaban otras más hacia afuera. Sí, más accesibles. Más accesibles, entonces guardar toda la documentación es útil, no solo te entrego la obra y ahí ves tú qué haces con ella, no, Sí. o sea, entrega toda la documentación, entrega los planes de mantenimiento. Y tratar de siempre tener dentro del programa de mantenimiento, siempre nos vamos o generalmente al mantenimiento de impermeabilizar, hacer la limpieza, no sé, en una institución, en una escuela o en algo así, el mantenimiento que podemos encontrar algo de los sistemas de aire Y acondicionado, los desagües. refrigeración y todo. Entonces, pero también el mantenimiento es importante de la estructura, ¿no? Revisar que la estructura no presente agrietamientos, fisuras, manchas que pudieran dar indicio de problemas de corrosión, de humedad, debido a lo mejor a que no esté correctamente captada el agua o Sí, si tienes un canalizada. drenaje tupido, pues ahí Exacto. también, o sea, el mantenimiento general. Exacto, entonces eso es importante. Pues creo que de manera general tocamos ya algunos puntos. Estaría bien que pudieran comentarnos si hay algo en específico que les gustaría saber, si a lo mejor eso que ponen ya lo hemos nosotros vivido o nos ha tocado hacer una inspección con esos problemas, pues podemos hacer una segunda parte de esto. O algún caso de estudio, alguna situación específico que quieran ver, pues tengo esta situación, se parece a lo que están comentando. Exacto. Pues denme su opinión. ¿Qué podemos hacer ahí? Sí. Claro, y con gusto lo podemos llevar nuevamente. Entonces, de manera resumida, siempre tomar en cuenta o cuando estemos involucrados en las diferentes fases de un proyecto o de una edificación, siempre tratar de ver que los proyectos estén lo mayor y mejor especificados posibles, que no dejemos nada a la interpretación, que tomemos mucho en cuenta cómo la edificación o la estructura estará interactuando con el ambiente para hacer una correcta selección de materiales, de procesos constructivos, de la mano de obra especializada. Siempre, siempre, siempre tener una supervisión, eso es muy importante, y siempre buscar la ayuda profesional, ¿no? Y una responsabilidad y una sobre lo que uno responsabilidad, hace. Pues exacto. no tengo el acero que viene, pues le voy a poner otro porque eso nadie lo ve, eso queda dentro de la columna. Ajá, pero Exacto, es la ética como tú tienes que ingenieros, seleccionar ¿no? tus materiales adecuadamente porque eso está en el proyecto por alguna razón. Claro, y que esas omisiones o esas negligencias pueden ser bastante costosas, no solamente en dinero, sino precisamente en vidas humanas, ¿no? Más adelante. También. Entonces, siempre tomar en cuenta, tratar de tener las mejores prácticas en cuanto a los procesos constructivos y tomar mucho en consideración la parte de durabilidad, ¿no? Eso es algo que cada vez tenemos que, yo creo que estar más conscientes como ingenieros, como constructores, como proyectistas, que las partes, o más bien las características mecánicas de los elementos sí son importantes, pero no son las más importantes, ¿no? Nos ha tocado evaluar muchas estructuras donde evaluamos el conjunto, el concreto reforzado,
el concreto tiene muy buenas características, eh, resistencias mecánicas altas, Porosidades porosidades bajas. bajas, en términos de velocidad de pulso ultrasónico, velocidades de pulso muy altas, resistividades altas, digamos que todo es favorable, pero existe corrosión del acero porque resulta que el acero lo dejaron prácticamente expuesto, ¿no? Entonces, pues pierde todo el sentido el tener un concreto de buena calidad cuando el conjunto no está correctamente supervisado y ejecutado, ¿no? O faltan Entonces, estribos, o los estribos son muy delgados. Y dices, pero ¿cómo? En este tipo de elementos, ¿cómo voy a encontrarme no se eso? hicieron los armados No se correctamente. hacen. Los Entonces, empalmes exacto, también. entonces siempre debemos estar muy, muy al pendiente como ingenieros, como supervisores de esos detalles. No sé, Amanda, ¿algo más que te gustaría agregar? Pues por el momento destacar que todo lo que implica, en fin, una inspección patológica, pues se toman en cuenta todos los aspectos desde el inicio, desde la obra, todo, pues todo lo que hemos conversado hasta el final, y que en una obra todo está relacionado. No podemos dejar ningún elemento por separado, ni pretender culpar a los que vinieron después que nosotros, o incluso culparnos porque no tenemos algo como creemos que debería ser, pero es que el elemento en realidad está en esas condiciones. O sea, como que todo está relacionado y todos deberíamos hacernos responsables porque los trabajos salgan con la mayor calidad posible desde su nacimiento. Claro, y por eso siempre es bueno no nada más encerrarnos en nuestro pensamiento bueno, yo soy estructurista y solamente voy a llegar hasta ahí, ¿no? Sino ampliar nuestro horizonte del pensamiento y entender que todo forma parte de un conjunto y que al final la idea es que las estructuras, las edificaciones logren su vida útil para las cuales fueron proyectadas, ¿no? Ese sería como que la principal consigna que todos deberíamos tener en conjunto. Entonces, pues bueno, yo creo que terminamos por hoy el capítulo. ¿Sería hasta aquí hoy? Sería hasta aquí hoy. Esperamos comentarios. Si hay alguna sugerencia de algún otro tema que les gustaría tocar, bueno, lo vemos en los comentarios. Y pues Acabamos con el terminamos por hoy el podcast. capítulo. Nos vemos en el siguiente.